Hola, ¿qué tal chicos? Me da mucho gusto tenerlos en clase. En esta ocasión tenemos un problema de física con respecto a vectores y el manejo de la tensión de las cuerdas. El problema dice que yo tengo un peso de 80 newtons, un peso W que tiene una cantidad de 80 newtons y que está sostenido por una cuerda B que es continua, pero al mismo tiempo es jalada hacia la izquierda por una cuerda A. Lo que el problema me pregunta precisamente es ¿cuál es la tensión en estas cuerdas? La tensión no es otra cosa más que qué tan estirada se encuentra la cuerda. Obviamente aquí debemos de tomar en consideración varias cosas. Primero, que con respecto al techo tenemos un ángulo de 40 grados. No solo eso, también tenemos una cuerda B que es la que sostiene realmente la mayor carga del peso. Esto significa que esta cuerda es la que va a sostener o la que va a tener al final una cantidad mayor en cuanto al resultado se refiere. Y una cuerda A que solamente está jalando. Por lo tanto, y por lógica, podemos entender que esta cuerda A pues va a tener un valor más pequeño que la cuerda B. El chiste es demostrarlo, comprobarlo y luego ponerlo en práctica para ver si es cierto que las condiciones que me da el problema realmente se cumplen. ¿Cómo empezamos a resolver este ejercicio? Bueno, lo primero es determinar los datos que tenemos precisamente aquí. El que generalmente utilizamos para resolver este tipo de problemas es precisamente el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas reales. Aquí mismo, sobre el mismo dibujo, yo lo voy a ejemplificar. Supongamos que yo tengo precisamente la prolongación tanto del eje X como del eje Y. En este caso, esta sería la prolongación del eje X, pero también tendría por acá la prolongación del eje Y. Si nos damos cuenta, aquí estamos obteniendo precisamente el plano cartesiano, que es precisamente sobre el cual se están moviendo las fuerzas. Tenemos esta fuerza, que es una parte de la cuerda B, tenemos esta otra y tenemos esta cuerda A. En este caso, lo que vamos a dibujar es precisamente para entender de mejor manera el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas reales. Vamos a dibujar las fuerzas. Ustedes saben que en este caso el problema me está entregando un dato de 40 grados con respecto al techo. Es importante entender cuando un ángulo se maneja directamente, ya sea sobre el techo o sobre alguna pared. ¿Por qué? Porque al momento de ejemplificarlos, realmente este dato va a empezar a moverse. En el caso que tenemos aquí, podemos entender que si yo tengo un ángulo de 40 grados con respecto al techo, bueno, por la ley de los ángulos llamados alternos internos, podemos concebir que también este ángulo que se forma precisamente sobre el eje X, este también tiene 40 grados. Podemos entender que los ángulos, al ser alternos internos, miden exactamente lo mismo. El origen de todo siempre va a ser el punto de cruz, es decir, donde se junta el eje X y el eje Y. Ahí es donde vamos a tener precisamente la aparición de esa inclinación en ese ángulo. ¿Qué vamos a hacer o qué necesitamos para poder medir de manera correcta ese ángulo? Bueno, necesitamos obviamente la ayuda del transportador. Me va a ayudar precisamente a graficar mi ángulo, en este caso, de 40 grados. Aquí está. Otra parte de la cuerda es la que va precisamente hacia abajo y es la que va a sostener el peso W. Por lo tanto, es otra fuerza. Bueno, pues yo la voy a encontrar precisamente aquí. También vamos a indicar que se mueve hacia abajo. Por lo tanto, esta sería precisamente W. Ya sabemos que al momento que va hacia abajo, o como lo está representando el diagrama de cuerpo libre, al ir hacia abajo se está moviendo hacia el lado negativo. Por lo tanto, W va a ser negativa. Y por último, ¿qué otra fuerza tengo? Bueno, tengo la fuerza de la cuerda A, la cual está jalando precisamente hacia la izquierda. Entonces, esa fuerza la vamos a representar precisamente con este vector. Con este vector se va a representar. Ahí la tengo. Y está jalando hacia la izquierda. De esta manera, yo ya estoy representando precisamente mi diagrama de cuerpo libre de las fuerzas reales. No nos olvidemos que esta
viene siendo la cuerda B, esta viene siendo la cuerda A. A continuación, lo que vamos a hacer es precisamente representar estas fuerzas, pero en la tabla que me va a permitir encontrar los valores. Habíamos comentado que dentro de la elaboración de una tabla siempre vamos a tener 4 columnas. En la primera vamos a colocar la fuerza. Esta fuerza es de 3 tipos. Yo tengo la fuerza A, la fuerza de la cuerda B, pero también tengo la fuerza del peso, W. La segunda, vamos a trazar los ángulos que componen precisamente cada una de estas fuerzas. El ángulo A, aquí lo tengo. La cuerda está jalando hacia la izquierda. Si vamos a tomar únicamente esta referencia, entonces el ángulo sería de 90 grados. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que de aquí a aquí hay 90 grados. Como estamos jalando hacia acá, estamos hablando que tenemos un ángulo negativo. ¿Un ángulo negativo de cuánto? De 0 grados. ¿Por qué? Porque realmente el ángulo está sobre el eje X. Esto significa que no hay apertura, pero si lo manejamos de manera real, podemos tomar varios valores como referencia. Puede ser el de 90, empezando con el ángulo superior, o también podemos manejar el ángulo de 180 grados, o también se puede manejar el ángulo de 0 grados. Cualquiera de estos 3 son ángulos válidos precisamente para este valor. ¿Cuál sería el correcto? Bueno, por lo pronto me están pidiendo solamente que ejemplifique todo lo que son los ángulos. La cuerda B tenemos un ángulo de 40 grados y en la cuerda W podemos tomarla como el ángulo de 90 grados a partir del ángulo de 180 o de manera real pudiera ser el ángulo de 270 grados. Cualquiera de estos es válido. Acordémonos, el ángulo con el que se está refiriendo el problema únicamente me da la referencia hacia dónde se encuentra la dirección. En la tercera columna lo que vamos a poner son precisamente las componentes de la fuerza en X. Las vamos a elaborar considerando la posición de cada cuerda. La cuerda A está jalando hacia la izquierda. Por lo tanto, esto me dice que esa cuerda A la vamos a tomar como negativa. ¿Con qué ángulo? Realmente el ángulo no lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque realmente no hay ángulo. El ángulo es nulo por encontrarse directamente sobre el eje X. Entonces quedaría únicamente como A. Luego, también podemos encontrar la componente de las fuerzas en Y. ¿Cómo quedaría? Quedaría así. Sobre la fuerza A no hay fuerza en Y. Por lo tanto, esta me va a quedar en 0. Vámonos ahora a obtener directamente los valores de la fuerza en X y de la fuerza en Y, pero ahora de la cuerda B. La cuerda B se mueve sobre el primer cuadrante. Si de alguna manera trazamos una línea perpendicular al eje X, voy a obtener un triángulo rectángulo. Entonces, yo puedo entender que la fuerza en X es la que corre hacia la derecha y la fuerza en Y es la que corre directamente hacia arriba. Por lo tanto, si yo tengo un ángulo de 40 y quiero determinar la fuerza en X, entonces yo tendría a la cuerda B que va a multiplicar a la función coseno, pero de 40 grados. Siguiente, voy a encontrar la fuerza en Y también de la cuerda B. Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso sería la función seno. Y volvemos a manejar precisamente la cuerda B que va a multiplicar ahora a la función seno de el mismo ángulo. Ahora vamos a determinar la fuerza en X y la fuerza en Y, pero de el peso W. Como el peso está siendo atraído por la fuerza de gravedad, es decir, hacia abajo, obviamente va a tomar valores negativos. El peso W no se está moviendo sobre X, se está moviendo sobre Y. Entonces eso significa que yo no tengo ningún valor sobre Fx, sobre la fuerza en Y. ¿Qué valor tengo? Ahí sí, porque está moviéndose precisamente sobre el eje Y. ¿Cuál sería ese valor de referencia? ¿Tomamos en cuenta un ángulo? No. ¿Por qué? Simplemente porque estamos hablando de que se encuentra ubicado exactamente
sobre el mismo eje. Por lo tanto, lo único que a mí me interesaría en todo caso es que W tiene el peso de menos 80 newtons. Y de esta manera ya completamos la tabla que a mí me va a servir al momento de obtener la sumatoria tanto de las fuerzas en X como de las fuerzas en Y. Automáticamente van a salir dos ecuaciones. Y esas ecuaciones yo las voy a tener que trabajar para encontrar primero el resultado de una y al sustituir ese resultado en la segunda ecuación obtendría el segundo resultado. La primera sumatoria me daría a menos A más el coseno, sería B, el coseno de 40 me da 0.7660. 0.7660 más 0. Y esto debe ser igual a 0. Voy a despejar. Menos A más B multiplicado por el seno de 40, pues sería 0.7660. Este más 0 lo mando para el otro lado. Como el 0 es neutro, al mandarlo para el otro lado no podría pasar como menos 0, simplemente pasa como 0. Y aquí yo ya puedo despejar la incógnita, que en este caso vamos a despejar menos A. Menos A es igual a, está sumando, pasa del otro lado restando y pasaría como menos B 0.7660. ¿Qué tenemos aquí? Acordémonos que no hay fuerzas negativas, por lo tanto este lo vamos a dejar por lo pronto expresado de esta manera y este sería el resultado de la sumatoria. Como yo no tengo fuerzas negativas, no puede haber fuerzas negativas. Y al quedarme la A negativa y la B negativa, estas dos al momento de hacer el cambio me tendrían que quedar precisamente como positivas. ¿Cómo lo voy a lograr? Aquí tengo una igualdad y al tener esta igualdad yo lo puedo multiplicar todo por menos 1. Pero al ser una igualdad, de este lado, también multiplico por menos 1. Menos por menos me va a dar a más, que es igual. Menos por menos me va a dar a más y me queda B multiplicado por 0.7660. Y ahí tengo la primera ecuación. Fx es igual a A más B 0.7660. Vamos a hacer lo mismo con la segunda, que viene siendo Fy. En la segunda ecuación me quedaría 0 más B multiplicado por el seno de 40 grados más menos 80 newtons. El 0 prácticamente no lo vamos a considerar porque 0 pues es 0. Y luego yo tendría B multiplicado por el seno de 40. El seno de 40 es 0.6427. Entonces tendríamos B 0.6427. Más por menos me va a dar a menos 80 newtons. Y esto es igual a 0. La B quedó positiva, pero el 80 newtons está negativo. No me puede quedar negativo porque no tengo fuerzas negativas. Entonces esto me queda B 0.6427 es igual, está negativo, lo mandamos positivo, 80 newtons. Y ahí tendría la segunda ecuación. Ya tenemos la sumatoria de las fuerzas en Y. B 0.6427 igual a 80 newtons. Puedo despejar esta B, que es la que tenemos aquí. Al despejarla, automáticamente voy a obtener el valor de B. Y luego, ese valor de B lo voy a sustituir en la primera ecuación, que es en la de la sumatoria de las fuerzas en X. Y con eso despejo y luego obtengo el valor de A. B es igual a 80 newtons entre, está multiplicando, pasa dividiendo y pasaría como 0.6427. Por lo tanto, el valor de la cuerda B me daría a 80 entre
0.6427 y me da 124.47 newtons, que es la unidad que estamos manejando. Este sería el valor de la tensión en la cuerda B. Me falta encontrar el valor de la tensión, pero ahora en la cuerda A. Menos A más B, que vale 124.47 multiplicado por el 0.7660 es igual a 0. Menos A más, hacemos la multiplicación, 95.34, obviamente son newtons, esto es igual a 0. Y ahora sí, despejo, menos A es igual a menos, está positivo, pasa a negativo, menos 95.34 newtons. Multiplico por menos 1, multiplico por menos 1, al ser una igualdad, me queda menos por menos me da más, es igual, menos por menos me da más, a 95.34 newtons. Y de esta manera encontramos precisamente el resultado de la tensión en la cuerda A y la tensión en la cuerda B, que es la que nos había dado anteriormente. Vamos a comprobar a ver si es cierto que dentro de nuestro sistema se cumple esta regla. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, si se fijan, el valor de la cuerda B es más grande. ¿Por qué? Porque obviamente dijimos que la cuerda B es la que está cargando el peso. Por lo tanto, si era cierto lo que pronosticamos al principio. Lo que dijimos es que el valor de la cuerda B va a ser mayor. Y aquí lo tenemos. Y el valor de la cuerda A, pues es mucho más pequeño, puesto que la cuerda A no está sosteniendo peso, solamente lo está jalando. De esta manera queda demostrada precisamente la aplicación de la suma de vectores para problemas reales con respecto a la tensión. Esperando que esto haya sido claro, que este concepto haya quedado entendido para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.